Se escucha bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Me presento rápidamente. Mi nombre es Andreas Fleischhauer, nombre alemán, pero de alemán el nombre. Soy, como verán por el acento, nacido en Argentina y ya viviendo 8 años por aquí. Así que bueno, soy el director general de Mapei Spain y esta es nuestra primera experiencia en la Casa Decor y estamos realmente enloquecidos, ¿sí? Nos ha gustado muchísimo. Así que bueno, seguramente vamos a repetir el año que viene. Muy bien, Cinzia, tú también no eres de Argentina, no eres de Alemania, No, pero... yo soy italiana. Trabajo en Mapei hace 3 años, estoy como responsable de sostenibilidad, me quedo con esto, y encantada de este año al fin de poder estar en la Premio Mapei, en la 10ª edición del Premio Mapei. Estamos aquí por eso, para presentar este logro de 10 ediciones de un premio que para mí representa el corazón de la sostenibilidad en este momento en España, como un premio muy reconocido. Y para este motivo tenemos preparado, celebramos no solo la 10ª edición, sino la transformación de la sostenibilidad en España. Tenemos preparado un pequeño vídeo de estos últimos 10 años del premio. Muy bien, 10 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Esto nació hace, 10 años atrás, justamente como un sueño. Y bueno, y este año es un año especial. Y estamos con los micro lanzamientos, ¿sí? Hoy estamos aquí, ya hemos estado en Barcelona, vamos a estar en Mallorca también. El 17 de junio. Sí, justamente promocionando el premio Mapei, la arquitectura sostenible. Bueno, pero esto, Chins, hemos colocado una frase aquí que no es una frase nuestra, ¿no? Realmente es una frase que tiene unos anitos más que nosotros. The right. Tiene varios años más que nosotros, ¿no? Estamos hablando de una eminencia del siglo XX, del siglo pasado. Una eminencia del XX siglo. Yo también nací en el siglo pasado, pero bueno, más a principios del siglo. Bueno, cuando murió yo todavía no había nacido. Así que sí, era el padre de la arquitectura orgánica. Para él era súper importante el utilizo del material locales y la integración entre paisajes, sistema pasivo de iluminación, ventilación, anticipando el concepto actual de sostenibilidad y de salud, lo que vamos a hablar hoy. Y al final es esto, enfocando appunto en crear espacios saludables y funcionales y no solo estéticos, porque no hablamos solo de estética, que sí que estamos en Casa Decor, pero es súper importante la salud de los seres humanos. Y en esa época ya, si no me equivoco, Frank diseñó más de 1000 proyectos. Exacto, sí, correcto. De los cuales 500 y algo realmente salieron del papel. Sí, estamos hablando de principios del siglo pasado, realmente sí. una eminencia, ¿no? Uno habla mucho de sostenibilidad ahora, pero bueno, ya en esa época ya era un tema, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Nosotros hemos visto también en el Hospital de San Pau ya muchas de estos tipos de arquitectura, ¿no? Aquí estamos en nuestra evolución, nuestro partner, bueno, aquí estamos también con GBC, que es nuestro partner desde el principio del premio Mapei, que nos da ese rigor técnico que sirve para demostrar que efectivamente estos edificios que decimos que son sostenibles. No lo decimos nosotros porque somos Mapei, sino lo dice un colegiado de eminencia en temas de sostenibilidad, correcto. Y también tenemos a la OAS. Sí, con Rita aquí. Sí, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Y bueno, realmente un poco, no voy a decir el hermano menor, ¿sí? Pero realmente ha venido en la arquitectura saludable para complementar un poco la sostenibilidad, ¿no? Porque uno habla mucho de sostenibilidad, pero en definitiva vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Algo puede ser sostenible pero no saludable, ¿sí? Y eso es un poco el gran desafío de ahora, ¿no? Porque sostenible, el término se ha hasta banalizado un poco, ¿no? Porque todo es sostenible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era joven, o era un poco más joven que ahora, me acuerdo que me iba a estudiar al McDonald's.
Sí, íbamos con los compañeros, con los compis de la universidad y el cartel era rojo, el McDonald's. ¿Sí? Era rojo con la famosa M. Resulta difícil encontrar un cartel rojo McDonald's ahora, porque es verde. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entra justamente la arquitectura saludable. ¿Sí? Desde mi punto de vista, para enderezar un poco otra vez la sostenibilidad, que es importantísima, pero que se ha distorsionado en algunos casos un poco. Por eso es tan importante la arquitectura saludable. Es ¿no? una pata súper importante. No hay arquitecturas sostenibles si no se piensa también al hombre. La sostenibilidad es la parte económica, pero también social. Y social somos nosotros. Y además que, como sabéis todos, creo que en muchas charlas se ha comentado esto, el 90% de nuestra vida ocurre en espacio cerrado. Como estamos ahora, ¿no? Exacto. Por lo cual es súper importante la calidad del área interior. Y es un porcentaje que nos dimos cuenta, por lo menos yo en el COVID. ¿No? Digo, wow, ¿cuánto tiempo estamos adentro? ¿no? Y ahí poco nos dimos cuenta de dónde vivíamos, ¿no? En qué condiciones vivíamos. Y ahí creo que fue el gran auge de la arquitectura saludable también. Fue un poco un antes y después. Si bien ya se hablaba, pero fue un poco un antes y después, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque al final, durante el COVID nos dimos cuenta que nuestra casa no estaba apta, porque vale, en la oficina sí se habla mucho de salud, pero en casa no. Y en la casa es donde pasamos también, dormimos. En las escuelas. Entonces, todos esos temas están viniendo a la luz en los últimos años. Entonces, yo creo que es súper importante remarcar este tema en este momento. Y los materiales son súper importantes cuando hablamos de salud de los seres humanos, porque por muchos años sabemos que se han construido edificios que han causado problemas de salud importantes para mucha gente. En mi universidad misma había amianto y todos esos materiales nocivos. Bueno, justamente hablando de materiales seguros como tenemos ahí, ¿no? Muchas veces me dicen, pero Andreas, ahora la tendencia es hacer las casas de madera. Digo, bueno, muy bien, pero ¿cómo se hace una casa de madera? Bueno, a veces se hacen con troncos, pero muchas veces con la madera aglomerada. Digo, fantástico, ¿y cómo se pega eso? ¿Sí? Ustedes se han puesto a pensar con qué tipo de pegamento se usa, porque que se use madera aglomerada, todo bien, pero eso se pega con algo. Y ahí es donde justamente está la palabra trazabilidad, que en muchos de los casos no hay trazabilidad. Entonces yo me hago mi casita bonita de madera, aglomerada, pero no tengo ni idea si el pegamento, ¿sí? O el cemento cola que hay ahí es realmente saludable o no. Y eso es un poco lo que tenemos que profundizar para que haya una real trazabilidad, ¿no? Madera sí, pero es un tema todos no los menor, materiales y también los nuestros químicos. Nosotros somos una empresa química, correcto, pero la química puede ser la solución, porque nosotros somos de física y química y a través de formulaciones aptas se pueden llegar a tener químicos que no son malos para nuestra salud, pero realmente la química puede ser la solución a muchos problemas, porque al final muchos materiales vamos a seguir utilizándolo, no necesitamos en la construcción. Por lo cual es importante lo que dice Andreas, la trazabilidad. Por lo cual es importante todas las certificaciones que los productos tienes que tener. Y por último, antes de que me cambies, voy a mencionar otra palabrita importante aquí, que es la durabilidad. Exacto. ¿Sí? Porque muchas veces nos inclinamos mucho por la sostenibilidad y nos olvidamos de la durabilidad, ¿no? Algo es sostenible si es durable también. ¿Sí? Porque si hay que reconstruirlo, reformarlo todos los años, deja de ser sostenible. Y ahí también es un camino que hay que explorarlo un poco más, porque de vuelta, todo es sostenible, pero muchas veces no es durable. Entonces deja de ser sostenible, ¿no? Exactamente. Tenemos lindos desafíos por delante, en definitiva. Muchísimo, ¿no? porque siempre, como es difícil, ¿no? Tener certificaciones sobre el tema de la durabilidad, entonces como que está olvidada, ¿no? Pero tiene que ser la cosa principal. Al fin y al cabo, lo que decía Andrea, si yo hago, vale, una feria, puede estar, dura una semana, ok, pueden ser materiales que poco durable, pero si vamos a construir edificios, hospitales, hoteles, entonces no, ahí necesitamos materiales o puentes, estructura cívica, ahí sí que necesitamos materiales que sea de verdad durable y resistente, porque lo que hacemos nosotros también es intentar siempre mantener las mismas características técnicas del material, correcto, que es súper importante. Muy bien. Por lo cual... Vamos al premio. Exacto, el premio ha evolucionado. Un poco el premio que tenemos para este año. El premio ha evolucionado, entonces de solamente el primer premio, segundo premio, tercer premio, hemos evolucionado hace 3 años y tenemos diferentes categorías. Como la evolución de la arquitectura, también el premio ha evolucionado. Tenemos hace 3 años ya el premio edificio residencial de vivienda colectiva, premio a la intervención en el ámbito urbano y espacio público,
Y el premio de edificio público equipamiento, donde el premio también de intervención urbana llegó una pregunta de un estudio que no sé si participa hoy, diciendo que habían hecho un jardín, si podían participar. Claro, son estos espacios también abiertos que pueden participar al premio MAPEI y que tienen una categoría especial. Bueno, pero este año tenemos un premio especial que a mí me hace muchísima ilusión, que es el premio especial a la accesibilidad, ampliando el concepto un poco de salud, una accesibilidad que no es solo física, no es solamente pasar con la silla de rueda, sino una accesibilidad física, mental, psíquica. Espacio donde interseccional, o sea, que sean abiertos para todas las personas que tienen diferentes problemas también, sabemos, cognitivos, por lo cual espacios que respetan todo, porque una arquitectura sostenible, si no es accesible, no es sostenible. En definitiva, tiene que ser inclusivo. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Realmente la inclusión, a tanto 360 saludable como grados. sostenible. Sí, no solo de la salud, sino entendida a nivel global, también de la luz, de la iluminación, de la ventilación, de los efectos que pueden crear a las personas que tienen otra forma de entender el espacio, que no, digamos, que no tienen la misma forma que tenemos nosotros de entender el espacio. Entonces, es súper importante la inclusividad. En este premio este premio especial va por allí. Hay unos cuantos edificios que creo que responden a esta exigencia, por lo cual yo creo que podemos tener allí varios participantes. Sí, espero que sí. Bueno, y ahora empezamos con... no, perdón. No. Este es un ejemplo de que vamos por el buen camino, ¿no? En que la arquitectura sostenible y la arquitectura saludable va por el buen camino porque empieza a tener reconocimiento, ¿sí? Porque esto nació más como una iniciativa individual y bueno, y vemos ahora que desde el gobierno también. Este es un ejemplo de una reforma de un teatro en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿sí? Esto es una licitación, ¿sí? Donde, fíjense el grado de exigencia como tenemos aquí, ¿no? Que mayor número de premios, o sea que los que participan tienen que acreditar, tienen que mostrar número de premios o menciones, ¿sí? De reconocido prestigio en concursos de arquitectura. Y bueno, y no tenemos premios menores aquí, ¿no? Tenemos el Pritzker, tenemos varios. Y hazme un clic más. Otro más. Ay, no. Pero ahí está. Y fíjense esto qué interesante, ¿no? El premio MAPEI, esto fue una licitación del año pasado. Sé que el premio MAPEI tenía 9 años, ¿no? Que en 9 años, en tiempo récord, está no solo en la mente de nosotros que realmente buscamos la arquitectura saludable y sostenible, sino que está en la mente del gobierno ya, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, porque si el gobierno lo empuja a esto y le da valor, esto tiene más chances de poder avanzar rápidamente. Y de vuelta, fíjense, aquí está Mies van der Rohe, ¿sí? Estamos hablando de premios importantes y hay otros más, y está en la lista, ¿sí? Hemos entrado como últimos, hemos entrado en la lista, porque esta es tal cual, es una copia de la licitación, directa, ¿sí? Una copia donde realmente ya tiene un valor tan grande de arquitectura sostenible en este premio MAPEI, que es un premio neutral, ¿sí? Porque nadie está obligado a usar ningún producto de MAPEI, y esto es 100% neutral. Lo que nosotros no queremos es fomentar nuestro producto, sino queremos fomentar realmente la arquitectura sostenible. Así que bueno, ejemplo de que el gobierno, ¿sí? También, de repente, no es España entera por ahora, pero bueno, esto lo hemos cogido, ¿sí? Como algo muy reciente. ¿De qué es un tema? Hasta música italiana tengo. Vale. Mira qué bien. Bueno, aprovecho para presentar entonces la mesa, donde estamos con Paula Rivas, que es del GBC, que son años que nos acompañan. Entonces yo les paso el micrófono. ¿No? Papá, no tenemos los micrófonos. 10 micrófonos, perfecto. Muchas gracias, bueno, Andrea. Muy bien, bueno, gracias y vamos a la mesa redonda, ¿no? Exacto. Muy bien. Paula Rivas, arquitecta de medio ambiente y arquitectura bioclimática, miembro del área de desarrollo e innovación de GBC, especialista en metodología de medición de la sostenibilidad como verde, DGNB, Marco Level o taxonomía europea. En la actualidad trabaja en la implementación de criterios de sostenibilidad en licitaciones públicas. Después tenemos Miguel Ángel Díaz, que es ganador del premio MAPEI, por lo cual puedes participar en proyectos en Valladolid. Doctor, arquitecto, director y socio fundador del MACDA.
estudio de arquitectura ubicado en Madrid, miembro del Comité Científico de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, profesor contratado doctor en la Escuela Técnica Superior en Arquitectura de la Universidad de Navarra. En fin, pero no última, Rita Gasalla, arquitecta, pionera en arquitectura saludable, CEO de Galwo, presidenta de observación del Observatorio de la Arquitectura Saludable, donde MAPEI somos partner estratégico. Rita cree que los espacios pueden mejorar vida y potenciar resultados. Diseña oficinas, hoteles donde salud, belleza y funcionalidad se combinan para transformar la experiencia y la productividad. Desde el 2020 preside el Observatorio de Arquitectura Saludable y es ponente, articulista, profesora y coautora de 2 libros sobre arquitectura saludable. Bueno, en fin, yo soy yo como moderadora, pero damos la palabra a ellos con la primera pregunta para Paula en específico y hablamos mucho de salud en arquitectura, pero ¿está realmente entrando en las licitaciones o sigue siendo un discurso sin impacto real en cómo se contrata y se decide? Pregunta un poco difícil. Sí, vamos a empezar así, sin pañales. Vamos aquí. Así, directos. Tenemos poco tiempo, así que directos. Perfecto, pues vamos al grano. Como decía en mi presentación, yo últimamente estoy trabajando mucho en licitaciones públicas. En GBC estamos haciendo ahora mismo un trabajo de revisión de las últimas licitaciones públicas para ver qué criterios de sostenibilidad están incorporados. Lo siento, no os voy a poder dar datos porque todavía estamos trabajando en ello, los datos que tenemos no están consolidados, entonces no puedo deciros porcentajes ni números, pero sí que nos ha llamado la atención la baja presencia que tiene la salud. Aparece, pero aparece poco. Y da la impresión de que se deja un poco a que la normativa, que la reglamentación sea la que cubra ese espacio, ¿no? La salud se cumple si cumplimos con normativa. Desde GBC siempre hemos dicho que la normativa es el mínimo, que a partir de ahí tenemos que mejorar los edificios. Eso es lo peor que lo podemos hacer, con lo cual no deberíamos nunca quedarnos con esa parte, ¿no? Pero no me quiero quedar solo en la parte pública, porque en la parte privada ocurre lo mismo. Cuando pensamos edificios, pensamos, y eso lo vemos nosotros mucho con nuestras certificaciones, tanto con Verde como de GNB, primero, los pensamos tarde, y segundo, pensamos en la energía, que sea eficiente energéticamente, ¿no? Eso sí que es reglamentación, eso ya lo tenemos bastante cubierto con la reglamentación. A mí cada vez me interesa menos esa parte, entre comillas, entendedme por favor, de la eficiencia en fase de uso, porque está bastante consolidada. Ya cumplir estrictamente la reglamentación es un buen edificio, es un buen avance. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. ¿Se va a mejorar? Por supuesto, porque esto cada vez van a ir exigiéndonos más cosas. Ahora hablaremos de ello. La cuestión es que nos vemos con la salud en un campo un poco desierto, ¿no? Y sin embargo, a la gente le interesa. Y sin embargo, cuando hablamos con los propietarios, cuando hablamos incluso con los bancos, siempre nos dicen, oye, si centráis el concepto de sostenibilidad en salud, va a entrar mucho mejor en el público, porque a la gente sí le preocupa es tener una casa saludable, a la gente sí le preocupa estar en un espacio que le proteja y que le haga crecer como persona. Pero sin embargo, desde los técnicos, pues eso como que no, ¿no? Y yo quería apuntar 2 posibles causas, vamos, son causas clarísimamente, no son las únicas en absoluto, pero son las que desde GBC más nos preocupan, ¿no? La primera, la he dado así alguna pincelada mientras hablaba, es que hacemos los proyectos demasiado rápido. Es que enseguida nos ponemos, vamos a construir un edificio de 20 viviendas con garaje, con trastero, con no sé qué, venga, hazlo ya, venga, vamos. Y nos hace falta, y eso luego comentaré que es algo que previsiblemente va a cambiar en los próximos años, igual que ha cambiado el concepto de eficiencia energética y vemos ya con qué profundidad ha cambiado. Sin embargo, nos hace falta antes, cuando ya sabemos que va a ser un edificio de 20 viviendas con garaje y con trasteros, antes de hacer ninguna línea, tenemos que tomarnos tiempo, tenemos que ver con qué equipo queremos trabajar, tenemos que sentarnos y tenemos que empezar a definir cuáles son los objetivos de nuestro edificio. Y tenemos que hacerlo con rigor y con criterio, no
a mí me apetece hacer esto, a mí me apetece esto otro. Existen muchas guías. Tengo que hablar de las certificaciones porque es en lo que más trabajo, las que más conozco. Las certificaciones de sostenibilidad son guías que permiten hacer este trabajo, ¿no? Aunque sea para ganar puntos, que ya a mí me da mucha pena, ¿no?, que se haga un buen edificio por tener un punto más. Pero bueno, que sea por eso. Pero es que ya no es solamente eso. Ahora tenemos el marco Levels a la sostenibilidad, que es el marco que ha definido Europa para aclarar un poco cuál es el concepto de sostenibilidad en nuestro mercado. El marco Levels, fijaos que cuando empezó hace ya muchos años, ya empieza a consolidarse, ya incluso empieza la gente a conocerlo. No voy a preguntaros si lo conocéis o no, que no quiero llevarme aquí un chasco, pero bueno. Cuando empezó la Comisión Europea a hablar de tenemos que definir qué es un edificio sostenible en Europa, ¿no?, estaban hablando de eficiencia energética. Estaban hablando de eficiencia energética y estaban hablando de circularidad, porque ya los problemas de acceso a los recursos materiales empezaban a existir. Entonces se quedaban en la pata ambiental, que es la pata fuerte de la sostenibilidad, porque es en la que más años se ha estado trabajando, la que está más elaborada, más madura. Y fuimos precisamente los GBCs, los propietarios de herramientas de certificación, los que dijimos, perdona, si no metemos la parte social, esto no va a ningún lado. Porque un edificio está hecho para personas, un edificio es nuestro ecosistema. Vivimos tanto tiempo porque es nuestro ecosistema, lo hemos convertido en ello. Entonces, un ecosistema o es saludable o perjudica a los seres vivos que lo habitan. Entonces se introdujeron los conceptos de salud. Es verdad que de una forma suave, pero no está mal, es un punto, ¿no? Se habla de la calidad del aire interior, con el grado de humedad, la ventilación, los contaminantes que provocan los materiales o los contaminantes que vienen del exterior. Se habla de la parte de iluminación fundamental, eso es algo que siempre ha estado en nuestras normativas, pero que está empezando a pasar una cosa, que como para la eficiencia energética estamos haciendo edificios cada vez más herméticos y las ventanas es un punto débil. Cuanto más pequeñita sea la ventana, mejor funciona el edificio. Entonces, y es que además son caras las ventanas. Entonces, eso hay que contraponerlo. O sea, no puede ser que por tener mejor eficiencia energética perdamos una cosa como es la iluminación. La iluminación no, el bienestar visual. Porque no solo es la luz, es cómo te entra la luz, es que no sea molesta esa luz, es que además tengas visión al exterior, tengas vistas, se pueda relajar la mirada, los ojos y demás. Y se habla también de ruido. El ruido, por suerte, ya lo tenemos en el código técnico, pero es un gran olvidado, especialmente en España. Es un gran olvidado, porque muchas veces se nos olvida el segundo pasito, ¿no? Hacemos muy bien el proyecto, pero luego en la construcción empiezan a aparecer puentes acústicos, que con los puentes térmicos empezamos a tenerlo muy claro, pero los puentes acústicos como que no. Y luego nadie va a medir nada. Entonces, y como además estamos acostumbrados a tener unas casas en las que oyes cómo suspira el vecino, pues, oye, cuando llegas a una casa que cumple código técnico dices, qué bien, qué a gusto, qué silenciosa. Bueno, pues no es todo lo silenciosa, probablemente que debería ser. Entonces, bueno, eso es lo que plantea Levels. ¿Por qué digo que es suave? Lo habéis comentado un poquito y era uno de los puntos que lo hemos comentado Cintia, tú y yo, que me gusta a mí también mucho el premio MAPEI de este año, ¿no? La salud no solo es fisiológica, y eso, Rita, bueno, tú, Miguel Ángel, también estás de acuerdo, pero Rita, lo recordarás de todos los libros que hemos hecho y todas las cosas. La salud no solo es fisiológica, es de lo primero que empezamos a hablar cuando en GBC, que no fuimos los primeros, pero bueno, nos dio en un momento dado por adentrarnos en el mundo de la salud y dijimos, vale, la parte fisiológica, bien, es importante, es el equivalente a la pata ambiental en sostenibilidad, es la más fuerte, es la más robusta, hay que mejorarla, por supuesto, pero está la pata psicológica, que implica que los espacios sean adecuados, que estés a gusto en los espacios, que tu mente se pueda relajar o que tu mente pueda despertarse. Y luego hay otra pata que está todavía más olvidada, que es la social, que aquí sí está la sostenibilidad, que estemos seguros, que tengamos acceso a las viviendas, que las viviendas nos vayan a acompañar el tiempo que sea necesario, que nos puedan acompañar adaptándose, modificándose, haciéndose a nuestras necesidades. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que me encanta este tema.
Todo esto tenemos que pensarlo. Antes de dibujar una sola línea, hasta dónde queremos llegar, dónde queremos poner el foco, cómo vamos a solucionar el tema de adaptabilidad, cómo vamos a solucionar el tema de las vistas, dónde está situado nuestro edificio. Este tipo de cosas que son muy básicas y que a veces te encuentras con planos que no aparece la rosa de los vientos, o sea, que no sabes dónde está el norte. Yeah. Eso no puede ser, no se puede construir si no sabes dónde está el norte, es básico eso, ¿no? Sí. ¿Por qué digo que va a cambiar? Porque Levels, este marco europeo, a mí me gusta mucho que tiene 3 niveles. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, son 3. El nivel 1 es el de anteproyecto. El nivel 2 es el de proyecto y el nivel 3 es el de construcción y uso del edificio, con lo cual ya está poniendo las bases de, oye, antes del proyecto, siéntate y establece esos objetivos. Da unas guías que yo de verdad recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque aprendes muchísimo y merece realmente la pena ir implementándolo poco a poco. Pero es que además la compra pública, ya que estoy yo trabajando en este tema, está ahora mismo transformando las directivas. O sea, tenemos ya unos borradores de nuevas directivas que van a transformar la forma en que se hace la compra pública en Europa, que van a salir dentro de un año. ¿Cómo voy, Cintia? Que me queda todavía 2 minutos. Voy rápido. Bueno, este cambio de directivas va a obligarnos a poner el foco en estos objetivos más que en el objeto, a justificar por qué hacemos las cosas. Entonces, en el momento en el que esto entre, esto cambiará, pero deberíamos hacerlo antes. Y el segundo, y lo digo rápido, el segundo es la normativa. Y en la normativa, y esto casi que lo voy a lanzar como pregunta abierta para que podamos luego debatir nosotros, está el concepto de habitabilidad. El concepto de habitabilidad, estamos hablándolo mucho, o sea, es algo que está bullendo pero todavía no ha cristalizado. El que tenemos ahora mismo está obsoleto. No podemos seguir manteniendo los estándares que teníamos del concepto de habitabilidad. Tenemos que transformarlos, tenemos que hacerlos más rigurosos, tienen que empezar a aparecer cosas como los contaminantes interiores, no interiores, la calidad del aire, pero tiene que aparecer también estos conceptos que hablaba de la salud física y la salud social, porque son fundamentales. Y los edificios están para servirnos a los seres humanos, y los seres humanos, como seres vivos, como animales, tenemos una serie de necesidades que son las que tenemos que responder. Pues con esto dejo aquí. Con esto pasamos la pregunta que es para Miguel Ángel, que es Premio MAPEI también del año pasado. Después veremos también algunas fotos de... Pero la pregunta para Miguel Ángel es esta. En la práctica, la salud, ¿estás condicionando realmente el diseño arquitectónico o sigue quedando diluida frente al presupuesto, normativa y tiempo de ejecución? ¿Qué soluciones debemos priorizar frente a grandes temas como la contaminación urbana y cada vez más larga y frecuente las olas de calor en el sur de España? Muchas gracias, Cintia, por la invitación, y Andreas, y por la pregunta, ¿no? Yo pediría que bajen el aire acondicionado como una primera estrategia de salud, si es posible, ¿no? Porque está llegando un chorro, hay una máquina ahí, si nos callamos todos se oye. Está lanzando a 18 grados. Yo recuerdo cuando hicimos la biblioteca, y bueno, como tengo 10 minutos, voy a hacerlo en 5 mi intervención, ¿vale? Después contesta las preguntas de ella también. Sí, luego me voy a preguntar a mis compañeras, que le voy a dejar un poquito más de tiempo a ellas. Recuerdo que la biblioteca que está en la portada de la revista que tienen ustedes en los sofás, pues el Ayuntamiento de Madrid le puso el nombre de Biblioteca Francisco Umbral, que es uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX, y bueno, a la inauguración vino la mujer de Umbral, ¿no? En este caso ya la viuda de Umbral, que es una persona pues ya sí, un poco mayor, ¿no? Y me dijo, oye, ¿sabes? Algo que estoy notando es que no hay aire acondicionado en la biblioteca, me decía, porque me pongo mala con el frío, cuando me da el frío así el chorro, hablando de salud, de los espacios interiores, quizá algo que no hemos hablado, que Pablo lo introdució, son las instalaciones. Sí. Que los arquitectos tenemos que diseñar también, ¿no? No son solamente los materiales o no son solamente las condiciones psicológicas, como tú decías, Paula, la luz, el ruido, cuestiones de orientación, visualización de la naturaleza desde el interior. Bueno, creo que hay muchas categorías que podríamos nombrar.
pero por ejemplo, el sentimiento de frío y calor, ¿no? Todos ahí dentro en algún espacio hemos dicho, ¡oh, qué calor hace!, ¿no? Sí. Y, ¿no? ¿Habéis tenido calor en algún sitio? Hacía mucho calor. Aquí hace mucho frío. Y en las oficinas no te cuento. Gente claro. que quieres la pues área. ese es un tema capital, gracias. Es un tema capital. Hay un arquitecto suizo que se llama Philip Ram, ¿no? Que da clase yo creo que es en Harvard, ¿no? Que cartografía los espacios por la temperatura del aire, ¿no? Seguramente el aire aquí ahora mismo, el aire caliente está subiendo. Tenemos un espacio, el aire caliente tiene menor densidad, entonces sube, y el aire frío lo que hace es que luego baja y que hay una corriente que está formalizando que no es muy saludable, ¿no? Lo que nosotros hicimos en la biblioteca era, te voy a contestar, te lo prometo, es tener un suelo, una temperatura agradable, pues un poco como entramos a una catedral. ¿Os acordáis esta sensación cuando entras a una catedral? Pues cuando entramos en el Duomo de Milán, por ejemplo, ciudad de referencia de Mappei, bueno, pues sentimos el frescor, ¿no? del suelo, sin aire acondicionado. Es un espacio fresco. En el verano de Milán es un espacio fresco sin aire acondicionado, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que la arquitectura, ¿no? Y los temas de salud son muchísimos, ¿no? Aparte de los clásicos que ya se han nombrado, hay muchos más. En ese sentido, tengo que dar la razón a Paula en que o lo tienes en consideración desde el principio del proyecto o si no, luego es imposible. Y yo a estas cosas les llamo retos, ¿no? No sé si hay muchos arquitectos en la sala, arquitectas, me da miedo preguntar. No quiero que levantéis la mano ni nada, pero los arquitectos cuando tenemos que hacer un proyecto nos ponemos retos, ¿no? Y hay muchos retos a la hora de hacer. Hay un reto económico, o sea, no puede costar más de lo que un cliente nos pide. O sea, los arquitectos contamos con los arquitectos de interior, los diseñadores de interior, los arquitectos. Nosotros nos dedicamos a obra pública. Agua está por ahí en la biblioteca. Pues tenemos que hacerlo con un presupuesto. No podemos pasarnos, ¿no? Por lo tanto, todas estas cuestiones que estamos hablando se tienen que englobar en los presupuestos que alguien tiene en la cabeza, que puede ser la Diputación de Valladolid o el Gobierno de España. Hay miles de administraciones públicas distintas. Tenemos otros condicionantes, no solamente el presupuesto, ¿no? Sino que tenemos también condicionantes normativos, ¿no? Tenemos retos urbanos cuando hacemos un proyecto, ¿no? Aparte de retos económicos, tenemos retos urbanos. Yo creo que un primer factor de salud en un edificio es cómo te acercas a él, ¿no? Por ejemplo, volviendo a las personas mayores, que creo que es un colectivo. Europa, como sabéis, es un territorio que va a ir envejeciendo, va a haber una pirámide poblacional con muchas personas mayores. Pues aquí en este barrio, en Villaverde, teníamos un asunto, y es que una persona mayor no sale de casa si no tiene un banco cada 100 o 150 metros, ¿no? Teníamos unos informes sociológicos muy potentes. Es decir, y si no salen de casa, quiere decir que se quedan dentro. Y eso afecta a la soledad no deseada. Es una cuestión que genera bastante malestar en las personas que tienen dificultades de movilidad. Habría que redibujar también las ciudades con un antiguo urbanismo interseccional. Claro, por lo tanto, cuando hacemos un edificio público, como es este caso, pues tenemos retos urbanos porque podemos afectar a todo el espacio que nos rodea. Y luego después, por supuesto, tenemos retos arquitectónicos, ¿no? Pues en este caso, la forma del edificio permite que el sol lo atraviese y llegue a este espacio público, no hacer un espacio público en sombra, fundamentalmente en invierno, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos retos que marcarnos, ¿no? Y son retos que nos marcamos antes de empezar el proyecto. Pero lo que pasa es que son retos que vamos que tenemos siempre marcados, ¿no? Claro, luego todos los retos ya de sostenibilidad clásica, ¿no? Y cuando digo sostenibilidad clásica, pues fijaros que la palabra sostenibilidad no es tan antigua, ¿no? ¿Alguien sabe de cuándo viene el término? De los años 80, ¿no? Antes hablábamos de bioclimatismo, incluso en los años 70, de las casas solares, ¿no? Casas que tenían dispositivos para ventilar, ¿no? Quizá la ventilación natural, que el invierno calentarte con el sol, ¿no? Todas cuestiones ligadas a, incluso me atrevería a decir, pues a los hippies, ¿no? De los años 70, del 68, ¿no? La revolución del 68, la primera crisis del petróleo del 72, ahí nace Greenpeace en el 71, el Club de Roma, en fin, podríamos remontarnos, ¿no? Ahí la palabra sostenibilidad no existía. Nuestros abuelos no tenían el concepto de sostenibilidad y eran mucho más listos que nosotros, ¿no? Con mucho menos presupuesto y con mucho menos recursos gestionaban casas, gestionaban entornos que ahora llamamos pueblos o que podríamos llamar antes incluso asentamientos, ¿no? Pero bueno, luego hablábamos de bioclimatismo en los años 80, ya nació el término de desarrollo sostenible en el 87.
Y bueno, yo creo que ahora efectivamente lo que decía Andreas es verdad, es un término que se está vaciando de contenido. Cuando todo es sostenible, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Y es seguramente medirlo, demostrarlo, con indicadores que van cambiando, ¿no? Hemos empezado hablando de Frank Lloyd Wright. Yo vengo como arquitecto, no, en esta ocasión no, y como premiado MAPEI no vengo representando a la institución, como es el caso de mis dos compañeras. Y me encanta que hayáis empezado citando a un arquitecto como Frank Lloyd Wright. Toda una generación de arquitectos pasivos, tradicionales norteamericanos. No el único, ¿no? Estoy acordando ahora de Irving Hill, me estoy acordando de Rudolf Schindler, me estoy acordando de Richard Neutra, me estoy acordando de arquitectos que de alguna manera en la historiografía del siglo XX han sido excluidos, fueron excluidos con todo el movimiento moderno, ¿no? O sea, Mies, Le Corbusier, La Máquina. Dejó, y podemos decir incluso cuándo, hay un momento en la historia de los años 30 donde se decide que ese es el camino que la arquitectura del futuro tiene que seguir, ¿no? Digamos, dejando un poquito a un lado esta cosa que se leía como más tradicional, con la madera, todo este mundo frente a las estructuras de acero, el vidrio de grandes dimensiones, lo que empezó a ser la arquitectura de los años 30, ¿no? Por lo tanto, ahora ya no hablamos ni siquiera de desarrollo sostenible, sino que hablamos de conceptos como la salud, ¿no? Oye, está muy bien la energía, está muy bien que sea eficiente, está muy bien la regeneración ambiental del espacio público. Son temas muy antiguos, ¿no? Y quizá ahora creo que tanto MAPEI, ¿no?, como quizá las certificaciones hacemos muy bien si empezamos a hablar de salud. Yo como arquitecto pues llevo muchos años, claro, quizá no soy siempre digo que mi estudio no es un ejemplo de estudios de arquitectura tradicional español, ¿no? Creo que tenemos que hacer mucho trabajo para que nuestros compañeros entiendan toda esta batería de nuevos conocimientos, la puedan aplicar de una manera sencilla y seducirlos de alguna manera para que participen de nuestro mundo, de la gente como yo, pues que llevamos 20 o 25 años defendiendo que yo me dedico a construir edificios, ¿no? Y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Porque es una acción sobre el territorio que genera un impacto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello. La gente que construimos edificios, pues generamos un impacto. Y la idea de minimizarlo, pues bueno, es parte de responsabilidad nuestra, ¿no? Tenemos que intentar hacerlo. Tú me preguntabas si esto está muy presente o es una cosa secundaria, ¿no? Yo tengo que decir que es secundaria a día de hoy, no es una cosa muy presente. Hay una licitación ahora mismo, que ayer preguntaba si... No voy a citar la institución, pero una institución muy importante. Hay un concurso en Madrid en el que posiblemente nos presentemos, en el que se valora no la salud, sino la sostenibilidad con un 5% de toda la valoración. Bueno, esto también hay que saberlo, ¿no? Y hay que seducir, por eso nosotros desde ASA, desde GBC, desde el Observatorio de Arquitectura Saludable, lo que hacemos es trabajar con las instituciones públicas, ¿no? Ir transfiriendo conocimiento, en mi caso desde la universidad, en otros casos desde instituciones europeas, cómo lo hacen otros países, en qué momento está, pues no lo sé. Pero claro, son otros países que también trabajan con otros presupuestos, con otros tiempos, ¿no? Entonces a veces hay que acoplarlo a la cultura italiana, a la cultura española, ¿no? Sí. De qué significa hacer un edificio en España, cuáles son los procedimientos, ¿no? Creo que estamos avanzando mucho, ¿eh? Te digo, creo que estamos avanzando mucho. Quizá en los edificios públicos, ¿por qué nos dedicamos nosotros a los edificios públicos? Pues porque, hombre, la administración tiene la obligación de algo que pagamos todos. A diferencia, esta biblioteca la hemos pagado todos. No la ha pagado un señor privado que ha decidido construirse una sala de lectura. Yo creo que, la administración pública tiene una obligación de algo que pagamos todos, revierta positivamente en todos. Aunque sea mínimamente o podemos maximizarlo o minimizarlo, pero hombre, hay una obligación implícita que hace que sea más fácil que lo que a mí me gusta hacer o lo que nosotros sabemos hacer se pueda poner en práctica. Con los privados seguramente también, ¿no? De hecho, ya estamos empezando también a trabajar con privados, ¿no? Que vienen buscando precisamente esto, ¿no? Oye, estamos preocupados, queremos hacer un edificio que cumpla otras funciones, además, en este caso, además de ser una biblioteca, ¿qué otras cosas puede ser, ¿no? Pues bueno, nosotros estábamos preocupados por cosas muy pequeñas, por ejemplo, personas que no se orientan bien, ¿no? Yo recuerdo que hablábamos en el estudio, ¿no? Está aquí parte del estudio, pues personas con espectro autista. ¿Cuál es la arquitectura que podría responder mejor a personas que no pueden tener mucho ruido, que necesitan unos pictogramas para orientarse? Bueno, tengámoslo en cuenta también, o personas con Alzheimer. ¿Cómo podríamos hacer talleres
realmente en esta biblioteca hemos tenido mucha suerte. A mí me ha pillado ya en una juventud madura, me gusta decir, y he podido poner en práctica muchísimos de los intereses que yo llevo coleccionando pues, los 50 años que tengo, ¿no? Así que bueno, tenemos que seguir avanzando, sí. y mucho camino por recorrer. De hecho, hubiera podido ganar el premio especial de este año a la accesibilidad, este edificio. Y ahora vamos con Rita. Y la pregunta para ti: ¿por qué consideras que la salud debe ser un eje central en la arquitectura contemporánea? ¿Y qué parámetros o indicadores son clave para poder medir y diseñar espacios realmente saludables? Bueno, este es un reto también, esta pregunta. Lo primero, muchas gracias a Andreas y a Cinzia por haberme invitado, y a Mapei a este foro tan interesante en el que todos vamos hablando en línea, y se han puesto unas bases muy buenas en las que espero no poder complementar, ¿no? Porque se ha dicho mucho y muy interesante. La arquitectura contemporánea, sin duda, hasta hoy se había centrado mucho en lo visual, ¿no? En el aspecto como pues que un edificio fuera memorable, que fuera realmente interesante. Se había centrado siempre hasta hoy en cómo era estéticamente, mucho más que en otros factores, para que llamara la atención, ¿no? Por supuesto, hay otros conceptos como funcionalidad, como es técnicamente, y la sostenibilidad se ha introducido como una necesidad, una base. Pero cuando hemos hablado de sostenibilidad, hasta ahora, mayoritariamente, no como estamos hablando aquí los tres que estamos y por supuesto Mapei, ¿no? Se estaba hablando siempre de la sostenibilidad medioambiental, y es un enfoque de la sostenibilidad completamente incompleta, ¿no? Sí. La sostenibilidad tiene tres patas principales. Una es la medioambiental, otra es la social y otra es la parte de gobernanza, ¿no? Cómo se sostiene algo económicamente en el tiempo. Por eso es tan importante esto de lo que habéis hablado de la durabilidad. Por eso es tan importante cómo mantenemos a la sociedad, qué le hacemos a la sociedad con nuestros edificios, ¿no? Entonces, tal vez la primera pregunta que nos tengamos que hacer todos es ¿para quién trabajamos, ¿no? Los arquitectos? ¿Para quién y para qué? Y la respuesta ética única es para las personas, sí. ¿No? Por supuesto, el medio ambiente está ahí, pero estamos trabajando para las personas. Es decir, la eficiencia energética es muy buena porque ahorramos energía, pero en realidad ese no debería ser nunca el objetivo de un edificio. El objetivo de un edificio siempre tiene que ser cuidar a las personas que habitan nuestros edificios en primer lugar y como principal objetivo. Y por eso es tan importante la arquitectura saludable, y por eso es tan importante la labor que hacemos en el Observatorio de Arquitectura Saludable. En el observatorio nos centramos en que la conversación se centre precisamente en que los espacios, como primer objetivo, tienen que proteger a las personas. Y en esto tiene múltiples matices y múltiples enfoques que hay que coordinar. El primer asunto es enfocar desde el principio los proyectos con los criterios de arquitectura saludable, es decir, cómo concebimos los edificios, como acabas de decir, Miguel Ángel, por dónde entra el sol, cómo los ventilamos, qué cantidad de ventanas ponemos para que entre esa luz natural que es la luz ideal, la luz perfecta para todos nosotros. Hay otros temas que se están tratando menos, pero que también son importantes, por supuesto la acústica y todos los temas que hemos hablado. Pero primero es concebir para que los espacios nos cuiden, desde el tipo de materiales que vamos a utilizar que no sean emisivos, cómo vamos a ventilar ese espacio para que respiremos un aire lo más puro posible, puesto que somos pues lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, ¿no? ¿Cómo es ese agua? Tenemos que en Madrid, por ejemplo, tenemos un agua buenísima. Nosotros cuando hacemos nuestras obras siempre hacemos un análisis del agua en el punto de consumo. Y siempre con el análisis sacamos la conclusión de que hay que poner filtros. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, no se está haciendo en general y el agua es enormemente importante. Y decimos que el agua en Madrid es buenísima. Bueno, pues en realidad
es suficientemente buena como para cumplir ese mínimo del que estaba hablando también Paula, ¿no? Entonces, bueno, todos estos indicadores son como la parte técnica, la parte con la que podemos medir. Es importantísimo medir los resultados. Primero la concepción y luego la medición. Tenemos que medir cómo son todos estos indicadores cuando terminamos los edificios para comprobar que efectivamente hemos conseguido el objetivo que estábamos buscando, que todo no se ha quedado en el papel, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Pues es que ahora mismo técnicamente tenemos todos los recursos, ¿no? O sea, realmente es una cuestión que antes era más complicado porque había pocos instrumentos, ahora tenemos muchos. Lo primero que tenemos que medir, por supuesto, es la calidad del aire. Si hemos utilizado materiales que no emiten tóxicos al aire, pues tendremos más posibilidades de tener un aire más saludable. Pero ahí importa muchísimo también algo que has apuntado tú ahí, Paula, que es cómo mantenemos, cómo utilizamos los edificios. Ahí hay muchísimo que regular, ¿no? Porque de poco sirve crear un espacio saludable si luego a lo largo del tiempo pues las personas utilizan productos tóxicos para limpiar, o bien no ventilamos de la forma en la que está prevista y empezamos a cerrar y sellar las instalaciones que habíamos previsto para ventilar, ¿no? Has mencionado también, Miguel Ángel, las instalaciones, ¿no? Es esencial en la concepción inicial del edificio cómo concebimos las instalaciones, qué tipo de instalaciones tenemos previstas, porque eso no se puede pensar a posteriori. Todo esto tiene que ser como esa parada de la que has hablado, en la que tenemos que centrarnos antes de arrancar a construir ese edificio que tiene esa misión tan importante, que es cuidarnos a todos, que es realmente hacer pues, que nuestras familias se encuentren bien, que rindan los niños cuando estudian, que nosotros cuando trabajamos, yo me dedico a hacer oficinas y bueno, pues encuentro muy buena respuesta en nuestros clientes cuando les digo, mira, es que vais a concentraros mejor, vais a rendir más y vais a encontrar el compromiso de vuestros empleados, porque a todo el mundo nos toca el corazón que nos cuiden, ¿no? Esa es la parte que realmente vosotros podéis utilizar para luego trasladarla a las personas que trabajan con vosotros, con vuestros equipos, que es vuestro valor más preciado, las personas, ¿no? Por supuesto, en los colegios podemos hacer, que ahora en el día 4 participaréis como MAPEI en un evento que vamos a hacer precisamente con este afán que tenemos en el observatorio de difundir esta forma de hacer arquitectura. En Baleares tenemos un encuentro con médicos, arquitectos, colegio de médicos, colegio de arquitectos y las instituciones, ¿no? Lo que tratamos es como de trasladar la importancia de que todos estos asuntos de arquitectura saludable se cimenten bien en los colegios, porque la salud pues empieza en la primera infancia, ¿no? Entonces, cuando cuidamos a los niños y contribuimos a su excelencia poniendo todos los elementos necesarios, pues conseguiremos esos mejores resultados académicos que todos deseamos para nuestras familias y tendremos una sociedad más próspera en el futuro, ¿no? Sí. Ojalá cuando nosotros estudiamos alguien hubiera pensado en eso, ¿no? Bueno, pues nunca es tarde, siempre es un buen momento y hagámoslo ahora. Y bueno, y respecto a nuestro trabajo institucional, pues hacemos un trabajo institucional que yo considero que es una de las bases de los trabajos que hacemos en el observatorio, ¿no? Mantenemos relaciones con los 3 niveles de la administración en España, también trabajamos con la Unión Europea, aunque ya a menor nivel, porque bueno, somos una asociación pequeña, aunque muy ambiciosa en cuanto a nuestro propósito y nuestro interés por mejorar estos espacios que habitamos, ¿no? Y bueno, pues a nivel institucional trabajamos tanto con el Ministerio de Vivienda y con el de Sanidad, trabajamos también con comunidades autónomas, como es el caso ahora, pues que vamos a Baleares precisamente y se van a reunir pues representantes de las instituciones baleares, y trabajamos también con ayuntamientos. Bueno, de esta manera lo que conseguimos o lo que buscamos conseguir es que las instituciones incluyan en esos pliegos que no valga un 5% la sostenibilidad. O sea, realmente
no tiene sentido que valga el 5% de la sostenibilidad, pero sobre todo la sostenibilidad debería enfocarse con esta visión mucho más holística, mucho más compleja, puesto que los arquitectos, los que trabajamos en interiorismo, en arquitectura, en decoración, bueno, pues es que nuestro trabajo como arquitectos es un legado para futuras generaciones y tenemos una responsabilidad importantísima, no solamente para las personas que van a habitar estos espacios, sino para las futuras generaciones que van a tener estos edificios y a los que también podemos hacer estas previsiones para poderles cuidar. Y bueno, y esto es lo que hacemos aquí entre todos. Agradezco desde aquí a MAPEI ese apoyo como socios estratégicos que nos apoyáis y que aportáis tanto valor al observatorio y que hacéis que esto crezca y que llegue a todo el mundo, porque bueno, pues otra de las misiones que tenemos es que llegue a la sociedad, ¿no? Pues que las personas que demanden un proyecto, que empiecen también pidiendo salud, ¿no? Porque parece mentira, pero no se está pidiendo o en algún momento pues se llegará a pedir o lo llegará a pedir todo el mundo. Pocos lo piden, algunos llegan a nosotros y nos dicen yo quiero un proyecto de arquitectura saludable, pero normalmente lo que nos encontramos es que somos nosotros los que somos propositivos y les decimos a las personas qué pueden alcanzar, cuáles pueden ser sus objetivos y qué puede hacer el espacio por ellos. Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo y lo estamos midiendo con todos estos indicadores precisamente para demostrarlo y para que las exigencias en los pliegos, además del maravilloso premio MAPEI y todos los premios que tengan que tener los arquitectos, pues que haya que justificar, por ejemplo, entre las especificaciones qué iniciativas de arquitectura saludable se han hecho para proteger el bien, la salud y el bienestar de las personas. Y el bienestar entendido pues, como ese conjunto holístico, ¿no? El bienestar físico, que es el primero que se nos ocurre, pero por supuesto también el bienestar mental que afecta pues, a nuestra tranquilidad y a nuestro sosiego, y el bienestar social, que es esa relación tan importante, cómo podemos diseñar también para fomentar esas relaciones entre las personas, ¿no? Porque hay personas que dicen que no son sociales y se equivocan. Nadie no es social, todos somos sociales, necesitamos a los demás y la soledad mata, la soledad no deseada mata. Entonces, bueno, pues todos esos aspectos debemos incluirlos en el proyecto desde el principio y nosotros trabajamos para que en los pliegos todos estos aspectos se incluyan y que vayamos en ese camino de la excelencia y que el mínimo necesario, pues que no sea lo suficientemente bueno para no ser malo, sino que sea excelente. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, además quiero apuntar una cosa, siempre, ¿no? Cuando miramos lo que comemos, vamos mirando el contenido de grasas, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con las casas? ¿Por qué no pedimos que las casas también tengan estos contenidos bajo de grasas, de azúcares y todo? Tenemos que hacer lo mismo ejercicio, creo yo, como sociedad, pedir que las casas también respeten estos estándares. No sé si queréis preguntar algo entre vosotros. Si yo creo que acabas de dar una idea maravillosa. Vamos a pedir, además del certificado de eficiencia energética, el certificado de vivienda saludable, ¿no? Con todas las especificaciones y todos los datos y números, sería fantástico. Porque es súper importante en todo esto la medición, medir. Sin número, como dice siempre GBC, sin números y medir sin resultados no podemos demostrar nada. Por eso son importantes las certificaciones cuando vamos a hacer este tipo de ejercicio, ¿no? La medición es súper importante y hay pruebas concretas, bueno, hay certificaciones que hablan de salud, que en oficinas donde se ha demostrado que actuando de forma saludable hay menos bajas, hay más ganas al trabajo, porque al final un ambiente donde hay la luz, hay la temperatura, todo que estás adecuado a las exigencias de los trabajadores, todo es diferente. Entonces, esperamos que este concepto, esta idea, sea un poco compartida también con vosotros. Y no sé si desde el público tenéis algunas preguntas también para nuestros ponentes. ¿Nadie quiere algunas dudas? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo? Exacto. ¿No? Allí, espera.
Sí. Espera. ¿No está prendido? ¿Sí? Quería dar las gracias por haberos escuchado los tres. Esto es esperanzador, ¿verdad? Quería preguntar al compañero arquitecto, ¿qué estrategias habéis utilizado en la biblioteca para cuidar a la neurodiversidad? ¿Alguna estrategia en concreto de acústica? ¿O te han dejado, no? ¿O era más proyecto y no se ha podido hacer? Pero bueno, me gustaría saber un poco tu idea, lo que has conseguido y lo que tendrías que te hubiera gustado más si hubiera habido carta de los Reyes Magos. ¿Algún colectivo en concreto te refieres? Neurodiversidad en general, ¿no? Sobre todo me parece, estaría interesada en TDAH, en TEA, o sea, en autismo, en hiperactividad. Vale. Si hay algo también en altas capacidades, ¿no? O sea, pensar un poquito, y si solamente se ha enfocado allí hacia la neurodiversidad en niños o si también se ha pensado un poco en adultos, ¿no? En diversidad cognitiva o demencia, que sería muy bonito, ¿no? Me gustaría saber lo que te han dejado hacer y tú luego tus sueños, ¿no? Que seguro que son más bonitos y más grandes. Wow. Gracias. Bueno, la verdad es que, claro, cuando hacemos edificios públicos, ¿no? Ya sea una biblioteca o incluso un centro de trabajo, ¿no? Me contaban el director del Consorcio de Compensación de Seguros, que es un edificio público, ¿no? Que hay una persona ciega trabajando, pero que no quiere ser que se la acompañe, ¿no? Porque eso, digamos, afecta a su dignidad, ¿no? Quiere ir él solo, por lo tanto, eso implica que todas las puertas pues tengan unos dispositivos, es decir, todo lo que estamos hablando que, digamos, complicaría, ¿no? El edificio de oficinas de los años 70, pues que tiene 2 puertas, 4 peldaños y mesas y sillas para trabajar y punto, ¿no? Y claro, esta progresiva incorporación de la diversidad, ¿no? Entendida en su más amplio espectro a los edificios públicos, pues genera que desde el principio del proyecto tú tengas que tener una serie de anhelos o deseos, ¿no? De cómo sería, ¿no? Porque todos tenemos algún familiar, todos tenemos algún amigo con distintas capacidades a las nuestras. Yo, por ejemplo, no veo bien los colores, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a un museo me dicen la ruta roja, la de Picasso, la ruta verde, la de Matisse. Y digo, ostras, pues ya tengo un problema porque... Entonces, bueno, todos tenemos una capacidad diferente a otros, ¿no? Claro, eso genera complicaciones, ¿no? En cuanto a por lo que decía al principio, ¿no? Los presupuestos, las inercias que hay en las personas que van a gestionar y a pagar ese edificio. Nosotros en el proyecto dispusimos cuestiones como espacios con muy poco ruido, especialmente para los TEA. Dispusimos pictogramas, ¿no? para que no fueran solamente las indicaciones típicas. El tema de la señalética es muy importante, ¿no? Ahora mismo en los edificios públicos hay señalética. A veces cuando hablamos de accesibilidad pensamos en personas en silla de ruedas o incluso en personas ciegas, ¿no? Pero hay personas también con escasa visibilidad, por ejemplo. No es que sean ciegos, es que ven muy poco. Entonces, bueno, pues que los peldaños tengan una marca, cuando hay un cambio de pavimento que tengan una marca, cuando hay un cambio incluso, fíjate que hemos llegado a pintar de colores distintos, una pared que lleva a un baño con la pared del fondo por la que tienes que entrar, no es el mismo color, son colores diferentes. Todo eso lo podemos poner nosotros desde el punto de vista del proyecto, ¿no? Para personas con Alzheimer nos funciona muy bien, pues por ejemplo, pavimentos con bandas de blancas y amarillas, ¿no? O sea, hay cosas que pueden llegar a recordar, ¿no? Incluso en un estado inicial siempre de esta enfermedad, ¿no? También hemos propuesto horarios distintos, ¿no? que haya lugares o que haya eventos que se pueda hacer en cualquier edificio público donde los niveles de ruido o los niveles de luz sean diferentes, ¿no? En franjas horarias, ¿no? Eso también es una reivindicación que hacemos a los museos normalmente. Está muy bien pues, que haya un museo, pues yo otro día estuve viendo la instalación de Oliver Laxey en el Reina Sofía, ¿no? Maravillosa. Pero bueno, si pusieras un tramo en el que se bajara, por ejemplo, el nivel de música, el sonido era brutal, no sé si estuvisteis, ¿no? El director de Sirat, ¿no? Pues hizo una instalación en Reina Sofía. Si se hubiera un espacio temporal, pues los viernes de 6 a 7, ¿no? En el que, por ejemplo, el sonido es menor, ¿no? Y es accesible para personas que no tienen esa tolerancia, ¿no? Que se pueden agobiar muchísimo, ¿no? Ante ese nivel de sonido brutal que replica lo que es un festival de música en el desierto, ¿no? La música que te atraviesa la vibración, pues sería genial, ¿no? Entonces, esta parte del proyecto nosotros creo que la hemos conseguido en el edificio público. Lo que pasa es que yo te diría que es más importante casi la gestión posterior. O sea, las personas que reciben el edificio
hacen una implantación, colocan los muebles, tal, no sé qué, lo abren y despliegan un modelo de gestión pública sobre el edificio. Es importantísimo que esas personas no solamente entiendan lo que se ha proyectado, sino que lo utilicen, lo desarrollen, lo implementen, que es el tema, por ejemplo, del horario, hacer un horario especial para no sé qué, o implementar nuevas señaléticas en función de los colectivos que tú veas. Pues esta biblioteca está en Villaverde. En Villaverde hay personas que no hablan español, que hablan árabe, que vienen de países que recién llegados, es el distrito con menor Producto Interior Bruto, o sea, con menor, renta de Madrid, donde alquilar una vivienda es más barato en la ciudad de Madrid, pero es un distrito en la periferia, en Villaverde bajo, que está bajo porque está cerca del río, en una zona inundable, una zona de fábricas que se ha reconvertido a viviendas, y hay personas que ni siquiera hablan español. O sea, hay cuestiones incluso de idioma, ¿no? El idioma no es que sea una minusvalía, pero si te vas a vivir a España y no sabes hablar español, pues tienes un problema, ¿no? Bueno, pues estas bibliotecas o estos museos o oficinas de atención al público deben desplegar como esa diversidad también incluye a personas que no hablan tu lengua, ¿no? Y eso depende de las personas que lo van a gestionar. En este sentido, deciros que las bibliotecarias, y creo que va a salir un vídeo de GBC que tuvieron muy buena idea de decir, bueno, preguntamos a Miguel Ángel, pero vamos a preguntar a los usuarios, y están haciendo un trabajo espectacular, pero espectacular de que están llevando libros de expurgo, libros que ya no se usan, lo están llevando a los bares, ¿no? Están llevando libros de expurgo están llevando libros a las personas mayores que no se acercan porque están lejos. O sea, el modelo de gestión que han desplegado las bibliotecarias, digo bibliotecarias porque son todo mujeres en este caso, es increíble. Yo voy bastante a menudo para hablar con ellas, ¿no? Porque es alucinante y te invito a que vengas un día, sobre todo para hablar con ellas, ¿no? Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, son proyectos como estos que me gustaría que participaran, no sé si hay algunos aquí, algún estudio, en el premio MAPEI de este año, en el premio especial de accesibilidad. Era esto justamente la idea que teníamos. Bueno, aprovecho, no sé si quieres decir algo tú, Andreas. Vamos a... vale, ok, perfecto. Pero entonces... Es una pregunta espontánea, ¿no? Porque tú has hablado de las grasas, las proteínas en los yogures, ¿no? Uh-huh. Y ahí me viene a la mente un poco lo que contaba también Miguel Ángel, Paula y Rita, ¿no? ¿Será que en una vivienda nueva no se puede tener una famosa etiqueta como están en las neveras? No, en las neveras es A, B, C, toda eficiencia energética, que tú has dicho mucho. En la televisión también. ¿Será que en una vivienda nueva ahora, cuando uno entra, no puede haber una etiqueta también, ¿no? Que diga grado de luminosidad, ¿sí? Ruidos, calidad del aire. ¿No es una tendencia eso? Sé que es difícil porque nos cuesta la sostenibilidad y la arquitectura saludable, pero ¿no podría ser ese un camino también para que el inquilino o el futuro dueño sepa dónde se está metiendo también, ¿no? Porque yo cuando compro un yogur sé lo que compro, ¿sí? Bajo en grasas, alto en grasas, o por lo menos creo lo que dice ahí, ¿no? ¿Será que eso no puede ser una tendencia a futuro? De cuando abro la puerta de casa veo una linda etiqueta ahí, sosteniblemente pegada con productos sostenibles, ¿no? Pero que me indique un poco dónde me estoy metiendo, dónde voy a estar el 90% de mi tiempo. No sé, se me ocurrió ahora como un poco... Por eso me gusta este tipo de reuniones, porque surgen cosas que de repente no las tenía planificadas, ¿no? Así que bueno, lo dejo un poco a ustedes tres, experts. ¿Será que esto, el Andreas tiene una idea buena o está totalmente...? ¿Sí? A mí me parece una idea buenísima y en eso estamos trabajando, pero por ejemplo, que habéis visto en la imagen, el certificado de evento saludable, precisamente donde digamos que todos los indicadores que se pueden medir durante un evento se pueden llegar a trasladar, los espaciales, se pueden llegar a trasladar al público y saber, por ejemplo, aquí qué aire estamos respirando, cómo es la luz, bueno, pues cómo es la acústica, cómo es todo lo que nos está rodeando en este momento y salir pues con una etiqueta, ¿no? De saber qué nivel de salud tiene este espacio en el que estamos. En eso lo hemos sacado ya el primer caso de evento certificado y bueno, y la parte de etiquetas, pues esta era como la base de trabajo para sacar el certificado de vivienda saludable, del que también has hablado. Lo tenemos muy desarrollado, pero es un trabajo muy largo, puesto que hay, pues hay muchas cosas que coordinar para que se pueda poner, o sea, sí que somos capaces de decir cómo es acústicamente una vivienda, cómo es la luz,
pero el conjunto, conseguir valorar cuánto vale cada una de las cosas para poder dar una nota es mucho más difícil. Es mucho mejor, como tú estás diciendo, poner una nota para cada una de las cosas y de esa manera las personas que a lo mejor son más sensibles a la luz puedan elegir una casa que sea, en cuanto a la iluminación, mucho más saludable, y las personas que tengan problemas respiratorios que busquen lo primero, cómo es la calidad del aire. Hombre, todo el mundo tenemos que buscar la mejor calidad del aire, no cabe duda, ¿no? Pero hay casos en los que a lo mejor hay que buscar pues lo mejor porque tenemos un hijo asmático o porque buscamos, en otro caso, por ejemplo, en las oficinas, buscamos la excelencia de las personas y sabemos que rendimos mucho más si tenemos un aire de mucha mayor calidad. Entonces, bueno, el tener esa certificación en la puerta de la casa, yo creo que marcaría completamente la diferencia y haría que los que no lo tienen, que esto fuera algo deseable, porque yo creo que todos lo querríamos, ¿no? Tener en la puerta de nuestra casa algo que diga, aquí se respira bien, aquí hay serenidad, no hay ruido, radiaciones electromagnéticas, no hemos hablado de ellas, tenemos espacios blancos libres de radiaciones electromagnéticas, tenemos una serie de cosas materiales saludables que nos ayudan a tener esa longevidad saludable, que es de lo que se está hablando ahora de manera muy general, y sin embargo pues no estamos teniendo en cuenta que más del 20% de las muertes en el mundo son por causas relacionadas con el ambiente, y viendo que pasamos el 90% de nuestra vida en ambientes cerrados, pues podemos hacer cuentas de cuántas enfermedades, más de 100 relacionadas con el ambiente, podemos llegar a contraer. Entonces, longevidad saludable, espacios saludables, imprescindible. Bueno, creo que hay un lindo horizonte, ¿no? Y un certificado en la puerta de la vivienda y de los edificios. Completamente de acuerdo. Sí, porque el vendedor de inmobiliaria me vende siempre, esta es la casa de tus sueños, sí, hecha para ti. Preciosa, y me conoce, punto, ¿no? ya. Sí. Ayudaría, ¿no? Sí. Además, daría unos datos objetivos para las personas que a lo mejor no tengan la información para poder elegir esa vivienda, ¿no? O sea, me parece una idea fabulosa y bueno, estamos trabajando en algo más general, pero me gusta mucho más por indicadores, puesto que al final también da la información desglosada y más entendible. Y más neutral también, ¿no? Sí. Miguel Ángel, ¿tú querías contestar también? Añadir, esto creo que se apaga con el tiempo. No se oye. Añadir que tenemos que hacer, totalmente de acuerdo con lo que decía Rita, ¿no? Pero tenemos que hacerlo extensible primero a la mayor parte de población posible y segundo hacerlo extensible a la ciudad, ¿no? De nada nos vale vivir en cápsulas como los deportistas, ¿no? Que se meten en estas bañeras de oxígeno, ¿no? Para tal, pero cuando sales de ahí pues sales como al caos de la ciudad, el tráfico, las máquinas de aerotermia que tienen estas unidades exteriores, ¿no? Que podríamos hablar muy bien de todas estos conductos frigoríficos que llevan hasta las cubiertas, expulsan aire caliente a la ciudad. Es decir, tenemos que llevar este discurso al plano urbano, si no vamos a hacer como burbujas saludables de puertas para adentro y claro, necesitamos que sea también un poco, sobre todo en ciudades como grandes ciudades especialmente. Sí. ¿Paula? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, existen y me alegra que vayan a salir nuevos certificados, pero estoy con Antonio y te voy a subir la apuesta, con Miguel Ángel, perdona, y te voy a subir la apuesta. Tiene que hacerse extensible al máximo de la población, por eso hablaba de esa transformación del concepto de habitabilidad, porque lo deseable es que eso estuviera reglamentado y que fuera igual que el certificado energético, pues un certificado saludable. Pero extendiéndolo a la ciudad, deberíamos también traer el concepto de salud planetaria, porque no estamos sanos nosotros si el planeta no está sano. Y es verdad que volvemos otra vez a la parte fuerte de la sostenibilidad, que es el medio ambiente, pero es que al final el medio ambiente lo es todo, ¿no? Lo importante es equilibrar, que no estemos solo pensando en las emisiones de CO2, sino que emisiones de CO2 más el bienestar dentro de los edificios, más que no se destruyan hábitats naturales, más todos podamos acceder a los recursos y que todo sea asequible. Es complejo, pero no es complicado. Ojo, es complejo, no es complicado, se puede hacer. Me quedo con esto. Es complejo, pero no complicado. Muy buena frase, ¿eh? Sí. Hay que ponerse a ello. Bueno, para terminar,
Esto es el jurado de este año, donde está siempre un representante de GBS. Este año estará Lorena. Paola estuvo el año pasado. Uno de los ganadores del año pasado, Toño. Y después Enrique Rovira, que es un profesor docente de la universidad, que es experto de accesibilidad, puesto que son 40 años que va en silla de rueda y tiene su máster en accesibilidad, por lo cual en nuestra... De la WIC, exactamente. Oriol París, que es experto en sostenibilidad también, Pablo, y Bruno, este año creo que toque a él, no estará Dolores, y entonces este será el jurado de este año. Tenemos la ruta, si tenéis aquí algunos proyectos, tenéis hasta el 30 de junio para inscribirnos. Y después el 27 de septiembre será la selección final y el 29 de octubre el fallo del jurado, que este año lo haremos en Barcelona, en uno de los edificios de Premio Mappei, un centro cívico accesible, donde en Sants, así que las personas que vienen desde Madrid pueden llegar fácilmente. Está todo pensado por la accesibilidad. Y después, si tenéis algunas otras preguntas, podéis entrar en la página del Premio Mappei y allí descargar la base del premio. Y cualquier cosa podéis escribirnos, estamos encantados de contestar y responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Y ahora tenemos un pica pica en la sala, entiendo que en la sala al lado. Estaré allí, ¿no? En la sala al lado. A la Casa Decor por cedernos la sala. Y bueno, y a ustedes tres, sí, brillante, como siempre, aprendo cosas nuevas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y a inscribirse a la 10ª edición del Premio Mappei, ¿sí? Que es una edición especial. Bueno, vamos al pica pica. Gracias. Muy especial.